A los 58 años, Sergio Sendel rompió un silencio que había durado más de una década. Fue durante una entrevista cualquiera, de esas que parecen inofensivas hasta que una frase lo cambia todo. Miró a la cámara con la misma intensidad que tantas veces heló la sangre del público y dijo, con voz baja pero firme: hay 5 personas que jamás tendrán mi perdón, y todas saben por qué. Esa confesión encendió una chispa imposible de apagar. El eterno villano de las telenovelas mexicanas, el hombre que hizo del mal una forma de arte, abría por fin la puerta de su propio infierno. Pero detrás de esa mirada impenetrable no había soberbia, sino cansancio. El tipo de cansancio que solo conocen quienes han sido aplaudidos y juzgados por igual. Durante décadas, Sendel fue el rostro de la elegancia oscura, el antagonista perfecto, el hombre que transformó la maldad en magnetismo. Sin embargo, la línea entre personaje y persona se fue borrando lentamente hasta que la ficción invadió su vida real. Lo que comenzó como un papel terminó por consumirlo todo: su familia, su reputación y sobre todo su paz. Hoy, su nombre no evoca solo poder ni glamour, sino heridas, silencios y una pregunta que aún resuena en el aire. ¿Fue víctima de su propio personaje o el arquitecto de su ruina? Esta es la historia de Sergio Sendel, el hombre que aprendió demasiado tarde que algunos papeles no se dejan en el set. Arnoldo Sergio Santaella Sendel nació el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México. Desde joven, su presencia imponía respeto. No tenía el rostro del galán clásico ni la sonrisa complaciente que conquistaba al público femenino, pero había algo en su mirada, una mezcla de hielo y fuego que hipnotizaba. No tardó en entender que no había nacido para ser el héroe, sino para enfrentarlo. Su historia en la televisión comenzó con pequeños papeles, breves apariciones que apenas duraban unos minutos en pantalla. Pero bastaba una frase, una mirada suya para que el público recordara su nombre. Los productores empezaron a notar lo mismo. Sendel no era un actor más. Tenía una energía que no se podía fingir. Cuando entraba a escena, el aire cambiaba. A mediados de los 90, su ascenso fue imparable. Televisa apostó por su rostro afilado y su voz grave en producciones que marcarían época. Lazos de amor, La usurpadora, Heridas de amor, Amarte es mi pecado. En cada una de ellas, Sendel reinventaba la figura del villano. No era un monstruo sin alma, sino un hombre con heridas ocultas, un antagonista que sangraba por dentro. Mientras otros temían ser encasillados, él abrazó su oscuridad con elegancia. Decía: la maldad no se grita, se mira. En los camerinos era un perfeccionista. Podía pasar horas frente al espejo practicando una sola expresión. «Quiero que el público sienta mi amenaza antes de que yo hable», le dijo una vez a un director. Y lo lograba. Su sola presencia en escena bastaba para crear tensión. Su postura rígida, su tono medido, la forma en que controlaba el espacio lo convertían en un artista de la precisión emocional. Un director con el que trabajó varias veces confesó años después: Sendel no interpretaba villanos, los entendía. Y quizás allí comenzó todo. Entender demasiado lo oscuro, hasta dejar que lo devorara. La crítica fue dura con él. Algunos lo llamaban el hombre de una sola nota, sin comprender que esa nota tenía 1000 matices. Pero el público, el verdadero juez de la televisión, lo adoraba. En las casas, su nombre era sinónimo de intensidad. Era el villano que las abuelas temían y las hijas secretamente admiraban. Su magnetismo trascendía el bien y el mal. Sin embargo, detrás de esa profesionalidad impecable se escondía algo más. En los descansos de grabación solía quedarse solo, sentado en una esquina repasando el guión una y otra vez. No era vanidad, era obsesión.
No buscaba la perfección para agradar, sino para controlar. El mismo control que, sin saberlo, lo aislaría con los años. Los que lo conocieron de cerca aseguran que fuera del set era reservado, incluso distante. No bebía, no asistía a fiestas, no se dejaba fotografiar con facilidad. Decía que el ruido del éxito distraía del trabajo. Pero quizás, en ese silencio autoimpuesto, comenzó a gestarse el muro que lo separaría del resto del mundo. Con el paso del tiempo, Sendel se convirtió en un ícono. El villano elegante, sofisticado, implacable. En cada producción se superaba, hasta el punto en que ya no había telenovela sin su sombra. Los guionistas escribían papeles pensando en él. Los espectadores esperaban su próxima mirada de desprecio. Era el mal que todos querían ver. Y sin embargo, mientras más alto subía, más se alejaba de sí mismo. Detrás de cada éxito había una pérdida invisible. La capacidad de sentir sin fingir, de vivir sin interpretar. Su leyenda crecía, pero el hombre lentamente comenzaba a desaparecer. Porque a veces el precio de convertirse en el villano perfecto es olvidar que solo era un papel. Durante años, Sergio Sendel mantuvo la imagen del profesional intachable, puntual, disciplinado, reservado. En los foros de grabación, todos lo respetaban. Llegaba, hacía su trabajo con precisión quirúrgica y se marchaba sin ruido. Pero detrás de esa serenidad aparente, la vida comenzaba a fracturarse lentamente, como una pared agrietada que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Su esposa, Marcela Rodríguez, y sus hijos mellizos, Elsa Valeria y Sergio Graco, fueron durante mucho tiempo su refugio. En los eventos públicos se mostraban unidos, sonrientes, la familia del villano más querido de México. En casa, sin embargo, el ambiente era distinto. El silencio había reemplazado las conversaciones, y la rutina se convirtió en un campo minado de miradas evitadas. Una vecina recordaría años después una imagen que parecía salida de una telenovela. A veces, el sonido de los platos rotos se mezclaba con la música de las telenovelas que aún daban en la tele. Era como si la ficción se filtrara por las paredes de su casa. El desgaste fue inevitable. Sendel, acostumbrado a controlar cada gesto en el set, no supo controlar las emociones en su hogar. Su temperamento firme se transformó en distancia, su silencio en una forma de defensa. Cuando finalmente llegó el divorcio, no hubo escándalo público ni declaraciones, solo un documento sobre la mesa y una casa demasiado vacía. Aquella noche, Sergio encendió fuego en su oficina. No fue un arrebato, fue un ritual. Quemó el último guión que quedaba sobre su escritorio. Las llamas reflejadas en sus ojos parecían devorar no solo el papel, sino la historia misma de su vida familiar. «Fin del guión de mi vida», murmuró. Nadie lo escuchó. Entre los cajones quedaron cartas que Marcela había escrito pero nunca envió. Confesiones que se perdieron entre páginas amarillentas. Él las encontró un día, las leyó en silencio y las volvió a guardar. Nunca respondió. Fue, quizás, la forma más cruel de amor. Un silencio compartido. Pese a todo, Sergio siguió trabajando. Se refugiaba en los foros de grabación como quien busca aire en medio del naufragio. Pero ya no era el mismo. Los que lo conocieron en esa época dicen que algo en su mirada había cambiado. Una melancolía que ni el maquillaje podía ocultar. En las escenas románticas, su voz temblaba apenas. En las de odio, parecía demasiado real. Cada vez más, la línea entre personaje y persona se desdibujaba. Una noche, mientras se transmitía Heridas de amor por televisión, Marcela lo encontró frente al televisor, observando en silencio la escena en la que su personaje destruía su matrimonio ficticio. Ella le preguntó por qué seguía viéndose si tanto le dolía. Él respondió sin apartar la vista. «Porque quiero entender en qué momento me convertí en esto». Esa fue una de las últimas veces que hablaron antes de separarse definitivamente. Desde entonces, Sendel adoptó una vida discreta, evitando entrevistas, rechazando proyectos.
No porque no le llamaran, sino porque ya no sabía cómo ser alguien fuera de cámara. Dicen que a veces, al pasar frente a los estudios de Televisa, bajaba la mirada, como si temiera ver en esas paredes un reflejo de lo perdió. Su vida familiar se había convertido en un eco, una historia sin cierre, y en ese eco nació el verdadero drama. El actor que podía fingir cualquier emoción había olvidado cómo sentir la suya propia. No fue el villano quien destruyó su hogar, fue el hombre que olvidó cómo hablar. Después del divorcio, el silencio de Sergio Sendel se llenó de rumores. Algunos decían que estaba preparando un regreso triunfal. Otros aseguraban que su carácter lo había vuelto imposible de dirigir. Pero el verdadero golpe llegó en 2012, cuando su nombre apareció en titulares por razones que nada tenían que ver con la actuación. Los hermanos Jorge y Silvia Reynoso, empresarios conocidos en la Ciudad de México, lo acusaron públicamente, junto a su hermano Arturo, de haberse apropiado de 14 propiedades familiares en la zona del Ajusco. Las declaraciones fueron demoledoras. Jorge afirmó ante los medios: «Nos arrebataron lo que era nuestro, con documentos manipulados y una estrategia sucia». De inmediato, la prensa convirtió el caso en un espectáculo. Sergio, acostumbrado a dominar el discurso en los foros, respondió con la misma contundencia que mostraba en sus personajes. Todo esto es una farsa, un montaje barato creado por gente con intereses oscuros. Pero sus palabras, lejos de apaciguar el escándalo, lo avivaron. En pocas horas, las redes estallaron. Los titulares ya no hablaban del actor, sino del hombre detrás del escándalo. Un antiguo ejecutivo de Televisa, sin mencionar nombres, declaró: «Preferimos actores sin equipaje. El público ya no compra héroes con sombra». Esa frase bastó para sellar su destino profesional. En cuestión de meses, los proyectos se esfumaron. Nadie quería correr el riesgo de asociarse con su nombre. Fue entonces cuando decidió aceptar una propuesta inesperada: participar en el reality Top Chef VIP. Quería mostrarse humano, cercano, demostrar que detrás del villano había un hombre capaz de reír, de cocinar, de equivocarse. Pero el intento salió mal. Durante las grabaciones, varios compañeros comentaron que se mostraba arrogante, competitivo y distante. En las redes, los espectadores fueron despiadados. Su ego es más grande que su talento. Ni cocinando deja de ser villano. Cuando finalmente fue eliminado del programa, los titulares celebraron su derrota. El público ya no diferenciaba entre ficción y realidad. Para ellos, Sendel no interpretaba la arrogancia, la era. Esa fue la estocada final. En un mensaje que publicó y luego borró en sus redes, escribió: «Los medios no me mataron, pero me borraron». Pocos lo entendieron, pero quienes lo conocían sabían que no era una metáfora. Había perdido lo único que lo mantenía en pie: su identidad profesional. El juicio mediático fue brutal. Programas de espectáculos diseccionaban cada gesto suyo, cada silencio. Algunos lo defendían, alegando que era víctima de una cacería. La mayoría lo condenó sin pruebas. Un actor que trabajó con él en los 90 declaró de forma anónima: «Su mirada ya no actuaba, dolía de verdad, había algo roto en él». Desde ese momento, Sergio desapareció del foco público. Dejó de acudir a premiaciones, rechazó entrevistas y su teléfono dejó de sonar. Lo que para otros era un descanso, para él se convirtió en una condena. En un mundo donde el éxito se mide por visibilidad, su ausencia fue interpretada como culpa. Y así, el hombre que había interpretado al villano más elegante de la televisión, terminó siendo visto como el villano de su propia vida. Porque cuando los reflectores se apagan y la prensa grita, a veces el silencio se convierte en el único refugio posible. Tras el escándalo, Sergio Sendel eligió desaparecer. No hubo comunicados, ni entrevistas, ni desmentidos. Simplemente, un día dejó de estar. La industria siguió girando sin él, como si nunca hubiera existido. Pero lejos de los foros, comenzó la parte más silenciosa y más cruel de su historia.
la batalla contra sí mismo. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México. Allí, las cámaras no llegaban y el eco de los aplausos se desvanecía entre los árboles. Dicen que cada mañana, a la misma hora, bajaba al café del barrio con un cuaderno viejo bajo el brazo. No era un guión nuevo, era uno de los antiguos, de sus telenovelas de los años 90. Se sentaba siempre en la misma mesa, pedía un café negro y comenzaba a leer en voz baja los diálogos que una vez lo hicieron famoso. Los repetía como si fueran oraciones. Para algunos era una excentricidad, para él un acto de supervivencia. Cuando leo mis líneas, recuerdo quién fui, habría dicho a un conocido. Pero poco a poco, esa costumbre se transformó en una especie de ritual triste. Leía, pero ya no creía en las palabras. Los personajes que alguna vez controló, ahora lo controlaban a él. Durante meses, evitó mirarse al espejo. Decía que su reflejo le devolvía a un extraño, un hombre envejecido por un papel que nunca supo abandonar. En su casa, los espejos comenzaron a cubrirse con sábanas blancas, un gesto mínimo, pero revelador, la negación de su propia imagen. Un técnico de iluminación que trabajó con él en el pasado lo vio por casualidad y contó después. Su mirada ya no actuaba, dolía de verdad. Era cierto, había perdido la capacidad de fingir incluso en la vida cotidiana. La soledad se convirtió en su único público. El teléfono no sonaba, las ofertas no llegaban, la prensa ya no hablaba de él, y ese silencio, que al principio había deseado, comenzó a devorarlo. Los vecinos apenas lo veían. A veces se le escapaban frases sueltas mientras regaba las plantas, monólogos de alguna novela antigua. Era como si siguiera actuando, pero sin cámaras, comentó una vecina. En ese aislamiento forzado, su familia también comenzó a desvanecerse. Su hijo, Sergio Graco, escribió una vez en redes sociales: «No todos los héroes están en casa». La frase no mencionaba nombres, pero todos sabían a quién iba dirigida. Su hija Elsa, en cambio, se aferró a un pequeño retrato familiar que guardaba desde niña. Los cuatro sonriendo, felices, congelados en una foto que ninguno recordaba haber tomado. Los años pasaron y el hombre que había dominado los escenarios se convirtió en un espectador de su propia vida. Una tarde fue visto en el cementerio, frente a la tumba de sus padres. No llevaba flores, solo silencio. Cuando un periodista lo reconoció y se acercó, él respondió con voz cansada: «Aquí están los únicos que me conocen sin juzgarme». Luego se alejó sin mirar atrás. En ese momento quedó claro que no quedaban cámaras, ni público, ni enemigos, solo un hombre enfrentándose al eco de sus decisiones. El villano perfecto había caído, y ahora su única lucha era sobrevivir a su propio reflejo. El tiempo, dicen, no cura todo. A veces solo enseña a mirar las heridas desde otro ángulo. Para Sergio Sendel, los años de silencio no trajeron paz, sino una calma inquietante. Ya no había cámaras ni periodistas siguiéndolo, pero tampoco abrazos, ni llamadas, ni voces familiares que lo sacaran del eco de su propio aislamiento. Una tarde cualquiera, mientras revisaba viejos papeles, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar. Cuando finalmente lo hizo, escuchó una voz temblorosa que lo detuvo todo. «Papá, quiero hablar». Era Elsa, su hija, la misma niña que años atrás había visto cómo su familia se rompía sin entender por qué. El encuentro se dio en un café discreto, lejos de los flashes. Sergio llegó temprano, nervioso, con una camisa perfectamente planchada. Elsa llegó minutos después, con una serenidad que no era frialdad, sino protección. Se sentaron frente a frente, sin saber cómo empezar. El silencio fue el primero en hablar. De pronto, Elsa sacó algo de su bolso, una fotografía arrugada. La colocó sobre la mesa. En la foto, los cuatro sonreían. Ninguno de los dos recordaba cuándo fue tomada. Sergio la observó en silencio. Los rostros felices de otro tiempo lo atravesaron como un golpe. Por un momento, su respiración se quebró. Entonces murmuró, con voz baja, casi culpable: «Porque nadie me habría creído, ni siquiera tú». Elsa no respondió.
Una lágrima rodó por su mejilla, y luego un gesto sutil de compasión. No era perdón, era entendimiento, el tipo de entendimiento que solo llega cuando ya no hay nada que explicar. Hablaron poco. A veces las palabras sobran cuando el amor se ha convertido en cicatriz. Al despedirse, ella le dijo simplemente: «No quiero que te disculpes, solo quiero que estés bien». Él asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Días después volvieron a verse, esta vez en el cementerio, el mismo donde años atrás él había buscado refugio. Llevaron flores, no dijeron nada durante varios minutos. Frente a las tumbas de sus padres, Sergio rompió el silencio. «Ahora sí puedo volver a casa». Elsa lo miró sin lágrimas, le tomó la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, el villano no actuó, no se defendió, no fingió, solo respiró. A partir de entonces, comenzó una reconstrucción lenta, imperfecta, pero real. No volvió a la televisión, rechazó las ofertas que llegaron de plataformas digitales. «Ya fui el villano que todos temían», dijo una vez. «No quiero volver a serlo ni siquiera en la ficción». Hoy dedica su tiempo a dar clases de actuación a jóvenes. Les enseña a mirar con verdad, a no temer sus sombras. En una entrevista íntima, una ex alumna contó: «Nunca habla de fama, solo dice que actuar no es fingir, es aprender a perdonarse». Quizás esa sea la lección que le costó toda una vida aprender. Que el perdón no se pide, se construye. Que no llega en palabras ni en aplausos, sino en la mirada que deja de odiar. Sergio Sendel no fue un santo ni un mártir. Fue un hombre que amó, cayó y al final entendió que incluso los villanos merecen un final en paz. Y aunque no todos lo perdonaron, él aprendió, al fin, a perdonarse a sí mismo. Hoy, Sergio Sendel vive lejos de la televisión. Su casa, rodeada de árboles y silencio, parece un escenario vacío después de la función. No hay cámaras, ni focos, ni maquillistas esperando instrucciones. Solo el sonido del viento y el aroma del café recién hecho, que él mismo prepara cada mañana antes de regar las plantas. Los vecinos lo llaman Don Sergio, sin imaginar que ese hombre sereno fue alguna vez el villano más temido de México. A veces da clases de actuación en un pequeño taller comunitario. No enseña técnicas ni poses, enseña introspección. Dice a sus alumnos: «No actúen para gustar, actúen para entenderse». Porque, después de todo, el arte fue el único espejo donde aprendió a mirarse sin miedo. En ocasiones se le ve en el cementerio, frente a las tumbas de sus padres. Llega solo, sin cámaras ni flores. Cuando alguien se acerca a saludarlo, responde con una frase que lo resume todo: «Aquí están los únicos que me conocen sin juzgarme». Luego sonríe, con esa mezcla de orgullo y tristeza que lo acompaña desde siempre. Por las noches, en su sala, un televisor antiguo proyecta fragmentos de sus telenovelas. En la pantalla, un hombre más joven grita, traiciona, amenaza. En el sofá, un hombre mayor observa en silencio. Y entonces, sin buscarlo, una lágrima cae. La cámara imaginaria se aleja lentamente. La luz del televisor se apaga y en la oscuridad se escucha su voz, apenas un susurro. El villano también llora, solo que en silencio. El eco del último aplauso resuena en la distancia, como si el público invisible le concediera al fin la redención que nunca pidió, pero que siempre mereció.